Continuamos en el living, tenemos el gusto de recibir a Sergio Sommaruga, dirigente de SINTEP, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Estaremos hablando de la recolección de firmas para el plebiscito de la reforma de la seguridad social. Bueno, ayer comentábamos un poco esta situación que se está viviendo por parte de la Corte Electoral con la gran cantidad de descarte que están teniendo, bueno, o de revisión que están teniendo algunas de las firmas. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Estar en el canal público que sentimos como nuestra casa es muy grato, así que muy contento de estar aquí con ustedes. Un placer, bienvenido. Bueno, ¿cómo vienen con esto que está planteado por parte de la Corte Electoral? Lo que se señaló en un principio que lo que estaba faltando, o lo que había como una diferencia con las rúbricas, con las firmas, que no coincidían con la de la credencial, eso era como una de las principales causas que exige como una vuelta de tuercas porque son estas personas las que deberían acercarse nuevamente a firmar, ¿no? Bueno, nosotros lo que tenemos son dudas razonables y preocupaciones legítimas, pero a la luz de cómo se viene procesando algunas discusiones en Uruguay, quiero hacer un comentario cautelar, digamos. Nosotros no vamos a desprestigiar a la Corte Electoral o a sus integrantes porque no nos gusta determinado resultado, ¿no? Ahora se da por denostar a los maestros, a los fiscales, a los periodistas, y el debate tiene que estar centrado en ideas y en críticas argumentadas y no en desplazar el foco a hablar mal de porque no me gusta lo que hace o lo que dice. Dicho esto, nosotros las dudas que tenemos y hemos expresado a través de misivas que le hemos mandado a los ministros de la Corte tienen que ver con los procedimientos en dos renglones analíticos. Un procedimiento que tiene que ver con cómo procesa públicamente la información de la verificación de las firmas, la Corte Electoral. Okay. Y un segundo cuestionamiento, una segunda crítica, una segunda duda razonable que tiene que ver con los criterios que emplea la Corte para verificar o validar las firmas. Que según tengo entendido, hay como dos formas de analizar, que una es el resultado que están teniendo actualmente por parte de la Corte y otro que sería menor la cantidad de descarte, digamos. Bueno, ¿no? Esto tiene que ver, esto que tú decías, tiene que ver con el segundo planteo. O sea, un cuestionamiento a cómo se está procesando, un cuestionamiento desde el respeto, ¿no? Sí. Que tiene que ver con cómo se procesa públicamente la información. ¿Por qué? Voy a tratar de aclararlo con la mayor claridad para que toda la audiencia pueda estar sanamente informada. Nosotros entregamos el 27 de abril 431.000 firmas aproximadamente a la Asamblea General por intermedio de la Vicepresidenta de la República y por su intermedio a la Corte Electoral. Pero la Corte Electoral... Te recordemos el número que necesitan de firmas para que se haga el plebiscito. 275.000, ¿no? Que es el 10% del padrón electoral. Bien. O sea, entregamos un 40% más de las necesarias. Exacto. ¿Tá? A la Vicepresidenta... y ahí a la Corte Electoral. Ahora, ¿cómo computa la Corte Electoral la cantidad de firmas que le ingresan? La Corte Electoral cuenta las papeletas y por cada papeleta hay 4 renglones. Es decir, por cada papeleta podían firmar hasta 4 personas. Entonces, la suma a la Corte Electoral le da por encima de las 480.000. Entonces, el descarte es sobre un número de 50.000 más que las firmas reales entregadas. Esto es un elemento que lo pueden verificar con la propia Corte. Sí. Entonces, cuando se habla del descarte, se habla sobre un universo total que es 50.000 veces, tiene 50.000 firmas más de las que realmente hay. Bien. ¿Por qué? Porque en cada papeleta, al haber 4 renglones, no todas las papeletas están completas por 4 personas. Okay. Yo mismo recabé firmas y entregué hojas con 2 firmas. Bien. Entonces hay 2 renglones que no fueron completados. O lo otro que me pasó a mí, le pasó a muchísimos de las personas que recogieron firmas, es que vos estás poniendo tu firma y donde dice nombre pusiste el apellido y donde dice el apellido el nombre, invertiste los datos. Sí. Entonces, ¿qué hacías? Tachabas, ibas al renglón de abajo y llenabas nuevamente. Bien. Entonces, lo que la Corte llama Grupo 2, este es el informe de la Corte Electoral, Grupo 2 son 16.651 firmas descartadas. Estas 16.651 firmas descartadas del total descartado, que son unas 56.610, son porque tachaduras o renglones en blanco. Claro. Okay. Entonces, si nosotros tomamos el total de firmas descartadas,
que son las 55.610, que es un 24% de total de las firmas que hasta el momento se controlaron, ¿cuánto nos queda de descarte efectivo? Un 24%, un 17%. Ah, porque en realidad, si te voy a decir, pues si queda un 24, todavía sigue siendo No, por es encima del promedio, porque el promedio es 10-15. 10-15. Exacto, es Claro, un 17%. Si se contempla lo que está planteando Somarúa, Sí. el descarte sería de 17%. Sería menor, Y 17. está en la tendencia histórica. Ah. Entonces, este es un elemento relevante que nosotros lo que queremos es conversar con la Corte para que se clarifique que dentro de este porcentaje de descarte hay una cantidad importante, las llamadas grupo 2, que son en su gran mayoría renglones vacíos o tachaduras porque la gente se equivocó error, claro. y volvió a escribir en el renglón de abajo. O sea que esto, independientemente de lo que se ha dicho públicamente, no terminaría afectando que finalmente salga, porque si se mantiene el promedio hasta un 20%, igual sale por la entrega de las firmas. Sí, nosotros entregamos casi un 40% de excedente, entregamos 431.000. Por lo tanto, aún si el 24% fuese un número que reflejara firmas que no coinciden con la que está en la hoja electoral que tiene la Corte, aún así habría plebiscito. Bien. O sea, para nosotros es un hecho, obviamente que vamos a respetar como corresponde los plazos y la sentencia de la Corte, el dictamen de la Corte, pero para nosotros es un hecho que va a haber plebiscito. Pero tienen como recurso la posibilidad de que la gente que puso una firma que no coincidía o que se equivocó vuelva a firmar. Bueno, ese recurso ya está encaminado. Nosotros entregamos una nota a los ministros de la Corte que la semana pasada aprobaron, que es el informe de las firmas que no coinciden. ¿Para qué? Para hacer la trazabilidad de esas firmas y contactarse con las personas para que aquellas que tengan la voluntad de hacerlo vayan a la Corte a confirmar su voluntad de que efectivamente firmaron para apoyar la convocatoria de plebiscito. Pero que requiere otra vuelta de tuerca porque la gente Bastante tiene más que ir complicado. hasta la Es Corte. bastante más complicado. Pero esto tiene que ver con algo que es conceptual y ético, que es la defensa de la voluntad de la persona de expresar su voluntad a favor de la iniciativa. No tiene que ver con llegar a estas personas para asegurar que el plebiscito salga, porque el plebiscito va a salir, bueno, es la presunción razonable que tenemos, porque el excedente de firmas que presentamos es de un 40%. Claro, supera a lo que se está descartando Exacto, actualmente. casi que al doble, entonces casi que al doble. Entonces, si tomamos en cuenta que en realidad las firmas descartadas son el 17%, presentamos más del doble de las que se están descartando. Entonces, esto por un lado. Y por otro, hay un tema de procedimiento, que yo sé que también esto excede a la Corte, porque fíjense ustedes, cuando se convoca, Uruguay tiene 2 institutos de democracia directa. Nosotros recurrimos al que está en el artículo 331 de la Constitución, que es el plebiscito, pero también está el referéndum. En el referéndum hay 2 vías para convocar el referéndum. Una de ellas, que es el que se utilizó cuando el proyecto de referéndum contra los 135 artículos de la LUC, que es el 25% del padrón electoral. Y esas firmas van con huella. Entonces hay un control dactiloscópico. Ahí no hay manera de errarle. Ahora, para enmendar la Constitución se necesita un 10%, menos que para rectificar una ley, y no hay control dactiloscópico. ¿Y cuál es el problema acá? Que la mayoría de las personas, no todas, pero muchas personas, cuando sacan la credencial tienen 17 o 18 años, firman de una manera. Y en el decurso de su vida cambian la firma. Sí, y a veces la cambian significativamente. Entonces, cuando hacen el control, la pareja de funcionarios de la Corte Electoral cotejan sin perito caligráfico, cotejan a ojos vista. Entonces miran una firma y miran la otra. Dicen, no coincide. Pero no coincide a ojos vista, que eso es lo otro que queremos conversar con la Corte. Al no haber un perito caligráfico, la invalidación de la firma por la incongruencia que hay entre la firma de la papeleta y la firma que hay en el registro electoral es un problema también desde el punto de vista técnico, porque técnicamente ese descarte no tiene una revisión calificada. Claro. No, esto no va en desmedro de los funcionarios, No, igual de pero no todas son maneras, peritos caligráficos. claro, igual de todas maneras es el mismo criterio para todos Para los todos, plebiscitos. sí. ¿no? Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que nosotros cuando, por ejemplo, Jorge Larrañaga en 2019 presentó firmas para una reforma constitucional, para incorporar 3 componentes represivos en la represión, en la Constitución, el descarte fue similar a este. En el descarte había personas que habían fallecido, había menores de edad y había credenciales canceladas. A nosotros no se nos ocurrió, ni se nos ocurriría decir que Jorge Larrañaga y el colectivo que impulsó esa recolección de firmas estaba presentando firmas apócrifas. Porque decir eso, primero que faltar el respeto, y no está bueno entrar en la cultura de faltar el respeto.
Y segundo, que es un delito electoral. Entonces, es muy grave decir que el movimiento sindical está queriendo estafar a la Corte Electoral, porque nosotros, a pesar de estar en las antípodas de esa iniciativa que presentó Larrañaga, nosotros no salimos a decir que Larrañaga había falsificado firmas. Entonces, los términos en los que se da la discusión política tienen que ser más elevados. ¿Por qué? Porque el mensaje que se le da a la ciudadanía es malo, porque no es de debate de ideas, es de defenestrarse. Sí, ni que hablar. Respecto, esa era una parte, o sea, ustedes tenían dos críticas, si se puede decir, hacia la Corte. La primera tenía que ver con el manejo de la información a nivel público. ¿Dónde está esa crítica? Pues en definitiva también eso forma parte de algo que la Corte viene trabajando hace mucho tiempo, que es la transparencia de la información y que pasa en elecciones, pasa en un montón de cosas, que la información que maneja la Corte habitualmente es de público conocimiento. ¿Cuál es la crítica particular la crítica no está cargada de intención, ¿eh? No estamos diciendo que la Corte intencionalmente lo está haciendo. Pero si uno mira el informe de la Corte y dice, descarte por grupo 2. ¿Qué es grupo 2? Bueno, grupo 2 son renglones vacíos. Y también está bueno que la Corte informe que en realidad por el sistema de cómputo de ingreso que tiene las firmas, computó 480.000 firmas y no 430.000, porque contó, agarró, vamos a decirlo así, de forma simple, agarró la cantidad de hojas que se presentaban y la multiplicó por 4. Bien. Sí, pero, ahora, perdón, sí. Pero como vos también mencionabas, en otros plebiscitos, referéndum, hubo un descarte similar. Sí. En definitiva, la Corte no aclaró cuál era el descarte ni por qué lo estaba haciendo. Pero porque nosotros, por ejemplo, cuando pasó el de 2019 de Larrañaga, no salimos a decir que había una cantidad de firmas que había presentado Larrañaga que eran apócrifas. Entonces, con eso se enlodó esta situación. Por eso es menester, a nuestro entender, que la Corte haga la clarificación correspondiente, porque lo que está en tela de juicio es querer correr, de parte de algunos actores políticos, el centro de la discusión, que tiene que ver con los contenidos de la reforma, con aumentar el mínimo jubilatorio, el valor del salario mínimo, para que haya 175.000 jubilados. Hoy cobran un ingreso jubilatorio que los coloca, desde el punto de vista monetario, por debajo de la línea de la pobreza. Eso es lo que tenemos que estar discutiendo, bajar la edad a 60 y la eliminación de la SAFAP. ¿En qué fecha ustedes consideran que va a estar terminado este estudio de todas las firmas presentadas por parte de la Corte y finalmente se determinará si hay o no plebiscito sobre este tema? Al día de ayer estábamos casi al 70% de las firmas necesarias. Pensamos nosotros que en el decurso de junio o los primeros días de julio, esta es información que tiene que dar la Corte, ¿no? Sí. Pero es razonable que esté la convocatoria del plebiscito. Claro, porque o el ahí resultado. También es importante que comience también, sobre todo el debate y la información pública. Es un tema engorroso también el de la seguridad social, bajarlo a tierra, que la gente esté lo más informada de la manera más clara y sencilla posible. Sí, totalmente, porque estamos hablando de derechos fundamentales, que es lo que intenta colocar esta papeleta en el artículo 67 de la Constitución, consagrar la seguridad social como un derecho humano fundamental, reintegrar derechos que nos fueron confiscados como trabajadores y trabajadoras con el aumento de la jubilatoria a 65 años, recuperarlo a 60, y el tema de justicia social fundamental para además mejorar mercado interno, capacidad de consumo, bienestar familiar, aumentando 3.500 pesos el valor de las jubilaciones mínimas, que es por persona y no por prestación como se ha interpretado, y eso es relevante desde el punto de vista del análisis de la estructura de costos, porque el informe que hace el BPS de los costos que implicaría esta medida, que es de justicia social, es de 1.100 millones de dólares, pero cuando hacemos el análisis de esta medida en función de la persona y no de la prestación, son 600 millones de dólares menos el costo de esta medida. Entonces, esta discusión es relevante porque a la hora de discutir la sostenibilidad o el financiamiento, no es lo mismo decir que esta reforma sale 600 millones de dólares más de lo que verdaderamente sale. Y estas cosas hay que discutirlas en el plano, primero, de los argumentos, de la información y del respeto. Yo creo que el sistema político, en particular el gobierno, ha sido muy duro, no duro, porque duro hay que ser en el debate, ha sido intelectualmente, agredido intelectualmente al movimiento sindical, no solo al calificarlo, como ha hecho algunos actores, de que se han presentado firmas apócrifas sin ningún tipo de prueba, lo tiran ahí al voleo para generar confusión y sacar del escenario del debate el caso Astesiano, el caso Marcet, el caso de las pesquisas ilegales contra el presidente del PIT-CNT.
Ya que me abriste esa puerta, Sí, dale. preguntarte qué te Sí. parecieron las reacciones de los dirigentes políticos del oficialismo en estas últimas horas respecto a la denuncia ante la OIT. Yo lo que creo es que, insisto, hay que respetar a todo el mundo en su forma de pensar, pero hay que elevar el nivel del debate, ¿no? Porque el artículo 22 de la Constitución prohíbe a texto expreso las pesquisas secretas. Y esto la justicia lo tiene que investigar. ¿Hubo una pesquisa secreta o no hubo una pesquisa secreta? Por la información a la que accedimos gracias al periodismo tan criticado por el gobierno, nos enteramos que hay indicios fuertes de que hubo una pesquisa secreta. ¿Para qué? Para enlodar al presidente del PIT-CNT, no por quién es como persona, sino por la investidura que tiene, para vinculándolo al consumo de drogas, ¿no? Entonces se arma todo un montaje en las residencias de Suárez y Reyes, es muy grave esto, para poner a la policía a investigar un supermercado, a ver si el supermercado vendía droga, y se le miente a Fiscalía para que Fiscalía dé el permiso para que se haga esa pesquisa. Bueno, para averiguar y llegar a la verdad es necesario que los chats con el presidente en este tema y en los temas que están vinculados a la corrupción en la que está imputado y encarcelado Astesiano sean investigados. Porque si es verdad, yo no lo estoy diciendo, pero si es verdad que había anuencia o consentimiento pasivo ante un hecho tan grave e inconstitucional como una pesquisa secreta contra el presidente del PIT-CNT, esto no es un tema para tomárselo a la ligera, para trivializarlo o para estigmatizarlo. Imagínense ustedes y la audiencia, ¿qué hubiese pasado en un gobierno de otro signo? Vamos a ser claros, un gobierno de la izquierda. Si hay una pesquisa secreta o sospechas fundadas de que hay una pesquisa secreta contra el presidente de la Cámara de Industria. Es un escándalo. Un escándalo. Ahora, hay indicios razonables de que una pesquisa secreta contra el presidente del PIT-CNT y del oficialismo salen a trivializar el tema. A mí me parece muy grave y es un muy mal mensaje para la sociedad, para los jóvenes. Es muy mal mensaje. La impunidad es siempre un muy mal mensaje. Y que haya ciudadanos A y ciudadanos B también es un muy mal mensaje. Somaruga, tenemos que despedirlo por tema Sí. de tiempos, agradecerle por estos minutos, como siempre. No, yo les agradezco a ustedes. Nuevamente les digo que para nosotros estar en un canal de todos y de todas, como es el Canal 5, es para nosotros muy satisfactorio. Les agradezco mucho. Han sido muy amables y me he sentido muy cómodo. Muchas Gracias. Un placer. A ustedes.